el cambio es un verbo raro. Lo primero que yo diría es eso. Y como introducción, ¿por qué? Porque me pareció genial que abriera el Congreso los grandes maestros del cambio. Los grandes maestros del cambio son los niños, especialmente los niños cuando juegan. Y no me dejarás mentir, la UNESCO da un dato preocupante, sociológico muy preocupante, que dice que los niños de ahora cada vez juegan menos años de su vida. A nosotros nos tocó jugar como 12 o 13 años de nuestra vida y ahora los niños están jugando 6 o 7 años de su vida. Es decir, el lunes a inglés vieja para que llegue a la maestría, el martes a internet para que navegue desde criaturita, el miércoles a karate para que se defienda en la ciudad de la esperanza, el jueves a natación para que practique algún deporte y el viernes a psicoterapia para que le quiten la tensión de la semana al chamaco. O sea, los niños con agenda, los niños con tablet, los niños posmodernos. Pues la verdad es que cuando ves a un niño jugar te das cuenta de lo importante que es vivir como Dios manda, es decir, vivir como niños, es decir, vivir en el tiempo presente, vivir aquí y ahora, dejar al pasado ser pasado y el futuro con toda la carga de incertidumbre que pueda tener, también dejarlo allá. La invitación que hago en primer lugar a todos ustedes es a que estén aquí, a que disfruten la fiesta, a que la gocen. Y como los niños cuando juegan, a que lo que se lleven de aquí sea especialmente para cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes sería como una gotita en un agua estancada. Es decir, cada uno de ustedes es de alguna manera agente de cambio en su comunidad. Y yo decía que el verbo cambiar es un verbo raro porque además de que se conjuga en el presente, si no, no es cambio, se conjuga en la primera persona del singular, si no, no es cambio, es rollo. Porque luego se acerca mucha gente después de la conferencia y me pregunta, oye, qué buena conferencia diste, Fernando, lástima que no vino el obispo. Te hubiera oído el obispo. O lástima que no, o tú no das conferencias a los jóvenes, me encantaría que te escucharan los jóvenes. Si tú quieres cambiar a los jóvenes, si tú quieres cambiar a tu suegra, si tú quieres cambiar a tu jefe, si tú quieres cambiar al pastor de tu parroquia, estás perdiendo el tiempo. No va a cambiar. La única manera de que logremos un cambio es aplicándonos el cambio a nosotros mismos. Es decir, el primer beneficiado de estar aquí y ahora, hoy, en este congreso, soy yo. Y no aspiramos a mucho, aspiramos a que te lleves 2 o 3 cositas a lo largo del día, pero que sean significativas para ti, que te ayuden a ti a hacer un cambio en ti, porque si tú cambias, todo lo demás cambia. Si tú te dejas cambiar, todo lo demás cambia. Y por lo tanto, pues vamos a poder ser agentes de cambio como nos lo están invitando a hacer. No tener miedo a decir, vamos a poder cambiar. Y entonces así fue como se me ocurrió simplemente pensar que había que corregir el título de la conferencia. Ya viste que el título aquí en la diapositiva decía, cambiar en tiempos de cambio. Y yo pienso que para cambiar en tiempos de cambio tenemos que tener conciencia por lo menos de 5 retos. El primero de ellos es el reto visual, el reto de tener visión. Porque Covey, por ejemplo, el de 7 hábitos de la gente altamente eficaz, ¿te acuerdas? Es bueno, vale la pena. Dice que hay como 3 ámbitos. Uno que es muy grande de nuestra percepción, tiene que ver con la preocupación. Hay muchas cosas que nos preocupan. Hay tantas que por eso tenemos tantos talleres. Es más, podríamos haber tenido el doble de temas, porque hay todavía más temas. Pero si queremos ser agentes de cambio, dice Covey, o diría Covey, tenemos que concentrarnos en el ámbito en donde nosotros sí podemos hacer un cambio. Probablemente tú estás en una instancia equivocada,
Porque tú sí podrías influir, por ejemplo, en la educación y no estás en una escuela. Pues métete a una escuela. Necesitamos que vayas a la escuela y que ahí contamines. ¿Sí me explicó? Entonces, si te concentras en tu área de poder y dejas el área de preocupación, focalizas tu energía y no desperdicias ni el tiempo ni en la energía para poder generar un cambio y, sobre todo, tercer ámbito, para tener influencia. Para poder tener influencia. Eso es lo que hace un buen líder. Tener oportunidad de influir. Por eso es muy bella la oración de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fortaleza y valor para cambiar las que sí puedo cambiar, y sabiduría para distinguir la diferencia. Pero en un entorno tan conflictivo como en el que estamos, todos estos temas como que nos agobian, como que nos hacen sentir que el ámbito de la preocupación crece, y no nada más eso, que el ámbito de nuestro poder y de nuestra influencia decrece. Cuando nos leen la cartilla y nos dicen de qué tamaño está la bronca de la persecución religiosa en el mundo, pues como que la conclusión es: yo no soy nadie. Y me refugio en decir, voy a hacer oración. Cuando la verdad es que eso ya es ejercer una influencia positiva. Hacer oración es muy bienvenido, porque eso ayuda a generar en el entorno en el que yo estoy siempre una especie como de pudor, de duelo, de conciencia, de reflexión a propósito de lo que estamos viviendo. Y yo lo que creo es que en estos momentos precisamente de crisis, lo que tendríamos que empezar a identificar, y ahí te lo dejo, es como las distintas áreas de oportunidad que se te están presentando en este momento de la historia. Es muy probable que tú estés solamente viendo de la crisis lo malo que está pasando, pero no estés viendo la oportunidad que se te está presentando. Los chinos dicen que la crisis es un vocablo doble, Wei Yi. Bueno, y si lo dicen los chinos, güey, ponte las pilas. Es decir, que hay una cara en la crisis que tiene que ver con el daño, con el impacto, con el problema, pero hay otra cara en toda crisis que tiene que ver con la oportunidad. Toda crisis es una oportunidad. Es como decir, toda enfermedad, además de ser un problema, es y puede ser una bendición. Entonces tendríamos que tener ojos para la bendición, ojos para la oportunidad, ojos para... Y la gran pregunta es, ¿nosotros estamos viendo las dos caras de la moneda en esta realidad que nos tocó vivir, o nada más estamos viendo la cara difícil, la cara triste, la cara preocupante? Les voy a poner una prueba que es un test de conciencia, a ver si están despiertos. Es un video que me dieron y me gustó mucho. Algunos ya lo habrán visto, no va a tener tanto efecto, pero si no lo has visto, tiene todo el efecto del mundo. Fíjate bien, ahí va. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? ¿A poco no es una chulada? Ya cuando lo vuelves a ver, pues ya siempre vas a ver el oso bailarín. Pero la primera vez que lo viste, no viste al oso bailarín. Lo vuelves a ver y dices, ahí está el oso bailarín.
Ahora entiendes cuando digo buscar las oportunidades. En medio de la crisis está pasando el oso bailarín y tú no estás adiestrado, también hay que decirlo, es humano. No puedes ver lo que no buscas. No puedes ver lo que no buscas. Y esta fue una campaña para los ciclistas, o sea, para que se protegieran a los ciclistas. Les decían a los conductores, pues como usted va manejando, usted no espera encontrarse con un ciclista. Pero ¿cuál es la recomendación? Que cuando usted vaya manejando, tenga un ojo al gato y otro al garabato. ¿Por qué? Porque habemos peatones y ciclistas. Bueno, algo así podríamos decir los laicos. Si usted quiere incidir en la iglesia, tenga un ojo al gato y otro al garabato. ¿Por qué? Porque probablemente en la iglesia están pasando cosas que no hemos sabido identificar como oportunidades. Mira, una empresa que se llama Wakami, que nació en Guatemala, nació de la crisis y de la pobreza de ciertas comunidades en Guatemala. Y hoy es una empresa que vende a más de 20 países en el mundo y tiene un éxito formidable y se dedica a vender accesorios suntuarios, es decir, pulseritas, colgajitos, cosas que se ponen de moda, pues. Lo único que hizo Wakami fue identificar al oso bailarín, es decir, entender que había el sueño de alguien y el mercado como una fuente de financiamiento para el sueño. Y echaron a andar esa cadena de valor. Es lo que el padre Juan Carlos estaba diciendo con lo del Consejo Económico. Hasta que tú no te haces cargo de los dineros, no sabes lo que cuesta hacer lo que tienes que hacer. Tú sí sabes lo que cuesta el dinero, pero la bronca ahora es cómo le hacemos con el dinero de la iglesia. Y entonces, pues hacer más con menos y a ver cómo lo multiplicamos. Eso es un poco la vocación que puede tener un laico, la de darle una asesoría financiera a la iglesia para decir, a ver, seamos más inteligentes y veamos cómo lo podemos aprovechar. Y eso lo hacen muchos de ustedes, pues. Lo que estoy diciendo es, conectemos el asunto. La gente bonita necesita cosas que la gente bonita hace. Es decir, las comunidades indígenas de Guatemala hacen tejidos, pulseras, y Wakami es una cosa maravillosa porque ya son hogares saludables con estufas mejoradas, tienen también hay pueblos Wakami, es decir, lograron que lo que hicieran las mujeres fuera para beneficio de sus comunidades y asesoraron a las comunidades para que las comunidades tuvieran formas sustentables de producción, mejoraran la calidad de los servicios. Esto vino desde mucho antes, porque las comunidades indígenas, por ejemplo, de Guatemala, eran las que hacían los tejidos de paja para el ron Zacapa. Y entonces esos envoltorios que traían muy bonitos el ron Zacapa los hacían los indígenas. Pero esta chava descubrió que también lo que tejían las indígenas podía venderse en cualquier mercado del mundo, claro, siempre y cuando tuviera calidad. Entonces tuvo que trabajar mucho con las indígenas para que lo que hicieran tuviera calidad, y eso significaba preguntarle a las indígenas, ¿usted qué quiere lograr en la vida? Y entonces las indígenas decían, pues yo quiero lograr una comunidad que sea más sustentable, que mis hijos tengan que comer, que yo pueda trabajar, que mi marido no se emborrache, que eso es lo que yo quiero. Ah, bueno, pues yo le voy a ayudar para que eso se logre, siempre y cuando usted trabaja y corrige lo que trabaja todas las veces que sea necesario para que lo que vendamos de veras lo compren. Y se metió en serio a esta fórmula esta mujer que se llama María Pacheco. Nosotros la invitamos a México para que nos contara del proyecto. Ella es una líder social y maravilloso, la verdad. Le va muy bien y está haciendo mucho bien, porque la fórmula es bastante, digamos, afortunada. Si tú tienes una visión, si tú tienes un sueño y detectas la oportunidad, eso va a generar un reto
importante de cambio. ¿Y cuál era el sueño de María Pacheco? Fíjate qué lindo sueño, porque se dio cuenta de que eso era fundamental. Primero, tener un sueño. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo cuando digo reto visual? Laicos, primero tenemos que tener un sueño. ¿Qué queremos? ¿Tú qué quieres? Y por lo tanto, créetela. Se vale soñar. Se vale soñar. Y María Pacheco dice, mi sueño es que todas las comunidades indígenas tengan casas en Guatemala. Que todas las casas tengan una ventana. Que de todas las ventanas se vea un jardín, que todos los jardines tengan una pelota, que todas las pelotas sean de niños y niñas que van a la escuela, que todas las escuelas tengan juntas de padres y madres que trabajen, que todos los que trabajen puedan llegar a los mercados, y que los mercados sean los que multipliquen las casas con ventanas. Que en todas las ventanas se multipliquen los árboles y los pájaros para que el cielo sea azul y el sol brille para todos. Eso es tener visión. Gloria al Señor, por supuesto. Segundo reto. Si decimos se vale soñar y se vale estar atento a las oportunidades, a veces pienso que no vemos al oso bailarín porque estamos muy preocupados por lo que nos está pasando a nosotros como laicos, porque estamos muy orientados hacia nosotros mismos, porque volteamos a ver las cosas y tenemos miedo, porque no hemos sabido tener inteligencia emocional, en una palabra. Yo creo que ese es un reto de toda la comunidad humana, pero los laicos también necesitan mucha inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es hacer que la razón, que es la que tiene la visión, se case con el corazón, que es la que impulsa la razón a lograr esa visión. ¿Me entiendes? O sea, es un reto de pasión. En la iglesia como que tiene muy mala prensa la pasión. ¿Por qué? Porque eso genera experiencias, diría don Alfonso López Quintás, de vértigo. Y el vértigo es ir cada vez más rápido en pos de experiencias cada vez más intensas que nos dejan cada vez más huecos. Pero la verdad es que no podemos tampoco hacer a un lado ese factor tan importante y tan humano para echar a andar un proyecto. El entusiasmo, la pasión, la alegría. Y yo lo más inteligente que me he encontrado con inteligencia emocional, por supuesto tiene que ver con metamanagement, porque somos consultores para empresas, y algo que yo he visto ahora es que, por ejemplo, dice Freddy Kaufman, que todo sentimiento que experimenta el ser humano conlleva necesariamente a hacer algo. Yo la verdad en psicología había descubierto esto de los sentimientos, pero todos los psicoterapeutas me habían dicho que hasta que tú no eres capaz de nombrar lo que te pasa, pues no sabes qué es lo que estás sintiendo. Y cuando tú nombras el sentimiento, ya te lo apropiaste. Y eso es tener inteligencia emocional, apropiarnos nuestros sentimientos para que los sentimientos no nos ganen. Don Mauro Rodríguez Estrada decía, no es lo mismo tener el sentimiento en las manos que estar en manos del sentimiento. Entonces, cuando estamos en manos del sentimiento, somos víctimas de nosotros mismos. Pero cuando tenemos nuestro sentimiento en las manos, podemos decidir qué hacer con eso. Si lo haces, vas a obtener un beneficio, pero si no lo honras, ese sentimiento, también te lo va a cobrar ese sentimiento. Ejemplo, si tenemos alegría, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer, del verbo hacer. Compartir, sonreír, celebrar.
¿Y qué vamos a ganar celebrando, compartiendo? Pues felicidad, gozo. Pero si no lo hacemos, vamos a tener miedo de perder lo encontrado. Y a veces, por ser muy seriecitos, no celebramos suficientemente y no contagiamos la alegría, o nos da miedo. Otro sentimiento pudiera ser el de la tristeza. Los sentimientos no son buenos o malos. Depende qué hagas con los sentimientos, qué es lo que hace que los sentimientos sean buenos o malos. Entonces no tiene nada de malo tener tristeza, la experimenta uno, pero ¿qué hace uno cuando tiene tristeza? Pues uno tiene que hacer cosas que honren esa tristeza, que sea congruente con nosotros mismos esa tristeza, porque entonces así vamos a poder generar un crecimiento, un aprendizaje. Pero si no honramos la tristeza, yo conozco gente que convierte una tristeza en una depresión crónica y no se levanta de la cama. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada por su tristeza, no ha hecho nada, se ha convertido en víctima de su propia tristeza. O el miedo frente a la crisis. ¿Quién no tiene miedo en la Ciudad de México? Por supuesto. ¿No será que hay un oso bailarín que nos está diciendo, hombre, si nos organizamos para protegernos de la inseguridad y somos laicos comprometidos, pues vamos a tener muchísima más tranquilidad entre todos como comunidad si entre todos nos organizamos para tomar medidas de seguridad? Pero si no lo hacemos, todos vamos a andar con la angustia y el Jesús en la boca, y además saliendo a la calle y no pudiendo reconocer al prójimo por el miedo de que me vaya a asaltar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues pensar en qué cosas nos pueden ayudar a mitigar el miedo. Es decir, esto viene junto con lo que estoy diciendo. Tal vez haya que identificar oportunidades volviendo a hacerle caso al corazón, volviendo a hacerle caso a la inteligencia que tenemos por tener sensibilidad. Tu sensibilidad es fundamental como laico. No puedes no hacer uso de la sensibilidad. La sensibilidad es buena. La sensibilidad es la que nos permite recrear la belleza. Hombre, yo te diría, de todos los temas que tenemos en los talleres, métele la variable belleza. Si vamos a hacer algo, que sea bello, porque la belleza evangeliza. Nadie se resiste a la belleza. El chiste es que logremos buscar, por ejemplo, si vamos a hacer una despensa, pues no hagas una pobre pinche triste despensa. Mejor haz una despensa más bonita que la de Sam's. ¿Por qué? Porque entonces la gente quiere ir a la despensa. Y ese es el reto emocional. Convencerme de que la gente se acerca porque quiere conmigo, porque me ve contento, porque ahí está bien. Qué bonito escenario, ¿no? Esto es digno de un congreso. Pero imagínate que no cuidemos ese aspecto y que nos manden ahí a Cabeza de Juárez, a un lugar medio recóndito que se está cayendo. ¿Quién iría? Pues nadie. En cambio, ¿quién se resiste a venir a este escenario tan lindo? Pues estamos todos, porque está re bonito. Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Y lo más, creo, tengo que decir y estoy obligado a pensar y proponer, tiene que ver con el cambio. Ciertamente, si somos agentes de cambio, tendríamos que conocer en nosotros mismos el proceso de cambio. Eso es bien importante. Yo lo más inteligente que me he encontrado con respecto al cambio es la gráfica del cambio. Aquí está descrito todo el proceso del cambio. Tú estás bien, estás en un punto más o menos estable, luego decides que vas a hacer algo y lejos de irte mejor, como que te empieza paradójicamente a ir peor y sientes como que la Virgen te habla. Pero hay un punto de inflexión o punto ciego en el que de repente
como que la providencia hace lo que tiene que hacer y empiezan a cambiar las cosas y se empiezan a alinear los astros y terminas estando en un lugar mucho mejor al que estabas al inicio de ese proceso. Esto, por supuesto, hacia el futuro no lo puedes ver. Esto solo me lo puedes validar tú si te conectas con las experiencias de cambio que has vivido en tu vida. ¿Cuáles han sido los cambios fundamentales de tu vida? Hombre, el día que me casé. Hombre, el día que me nació mi primera hija. Hombre, el día que dejé de fumar. Hombre, el día que me propuse estudiar una carrera. ¿Cómo fue ese proceso? El día que me salí de mi casa. El día que me peleé con mi papá. Hubo un cambio en mi vida. ¿Cómo fue ese cambio? Pues tú estabas bien y de repente como que empezaste a estar muy mal. Y no lo digo en contra del matrimonio, pero la verdad es que si hay una noche oscura del alma. Y dices, ¿yo qué carambas estoy haciendo aquí? Si quería ser misionero. Y mi vocación era muy clara. ¿No es cierto? Pero ahí vas, en una yunta compartida, sembrando la tierra. Y de pronto te cae el 20 de que es mucho mejor ir con alguien y ser cómplice. Y de repente te das cuenta de que esa vocación compartida también es una vocación cristiana. Y de repente te das cuenta de qué padre es tener familia. Y quizá por eso los laicos somos tan importantes para la iglesia. Porque nosotros llegamos a donde otros no llegan. La familia, la intimidad, la sexualidad, la soledad. Ahí no llegan los institucionales. En cambio nosotros que somos perros callejeros, llegamos hasta el último recóndito de este país. Y ojo, la unidad de los laicos es importante porque no es la causa de la congregación, la causa del párroco, la causa del comolay, la causa del comité, es la causa de Cristo. Y si nos mantenemos unidos en eso, podemos ir como perros callejeros a donde nos dé la gana. Entonces eso nos va a llevar a tener cambios muy distintos. Ahora, ¿por qué es importante? Pues porque vivimos en una sociedad hedonista que nos vende el cambio fácil, baje de peso sin hacer dieta, hable inglés dormido, deje de fumar, viaje sin salir de su casa. O sea, como si decir, vaya al Congreso y le va a ir muy bien. No, señor. Ahora, también es cierto, hay una gran sabiduría en nosotros y en nuestro pueblo. Alguna vez alguien me compartió una arquitectura que la única construcción a cielo abierto que se hace hacia abajo y no hacia arriba es un juego. Y es el juego de pelota que conmemora el inicio de un ciclo. Porque cada vez que se hace gol, entramos a una nueva fase, pero pagamos el precio de la muerte, del sacrificio. Es como era la sabiduría de los indígenas para decir, la semilla tiene que morir para que nazca la planta. ¿Y eso qué quiere decir? Que la muerte es parte de la vida, porque la vida es cambio. Eso es la vida, cambiar. ¿Y qué es cambiar? Morir, vivir, morir, vivir, morir, vivir. Bueno, mire, hay gente que nada más se concentra en el pecado y cree que cambiar es morir, nada más. Y yo no estoy de acuerdo. If no pain, no gain. No, pare de sufrir. Pare de sufrir. No, Jesús no vino a sufrir. No vino a eso. Tuvo que hacer eso para vivir plenamente, para cambiar el mundo, para transformar la realidad, para mostrarnos en la ventana de ese sufrimiento que todo tiene sentido, que todo vale la pena, que nada se desperdicia,
Entonces, si todo cambio tiene un sacrificio, todo cambio tiene que tener un sentido. Todo cambio tiene que tener un sentido. Tienes que tener claros los beneficios de aquello que vas a hacer. Porque si tienes claros los beneficios, vas a entender la frase de Federico Nietzsche: quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Y eso que dijo desde su locura el gran filósofo alemán, lo comprobó existencialmente Viktor Frankl. O sea, este sí lo vivió, no nada más lanzó la idea. Frankl, en los campos de concentración nazi, se dio cuenta de que el que sobrevive no es el más fuerte, no es el más sano, no es el más religioso, no es el más poderoso, no es el más rico. El que sobrevive es el que no ha perdido, dice más adelante, el sentido de la vida. Es decir, el que no ha perdido, diríamos nosotros entre hermanos, la convicción de que Dios está aquí. El que no ha perdido eso, le pueden hacer lo que quieran, pero eso ya no se lo van a quitar. Y a eso se le llama libertad interior. Un laico es una vocación a la libertad interior. Siempre tener la libertad. Y la libertad de dudar. Y la libertad de hacer. Y la libertad de soñar. Porque esa es la libertad del que anduvo en la mar. No es la libertad del que anduvo en el Gólgota. El que estuvo en el Gólgota ya no era libre, ya había sido liberado. ¿Te das cuenta? Que lo llevaran al Gólgota fue simplemente hacerles ver a todos que no importaban los Gólgotas, que no importaban los calvarios, que importaba más la libertad. La libertad de las bienaventuranzas, pues. Ese es nuestro respirar. Y tenemos que conseguirlo, y tenemos que conquistarlo, y tenemos que concentrarnos, en mi opinión, más en eso, en todo lo que nos regalan las bienaventuranzas. Porque literalmente lo que nos están diciendo es: eso es lo que se asoma frente a todo sufrimiento. La bienaventuranza, la felicidad. Y no lo quiero decir como discurso barato, lo quiero decir muy conscientemente de que esto quizá no es algo que tú puedas aprender por ti mismo, solo, aislado, en tu vida espiritual o en tu vida interior, no. Paradójicamente esto solo se aprende saliendo al encuentro, yendo a ver la cárcel, yendo a ver el basurero, entrando con la familia a ver qué come, probando el caldito aquel para sugerirle a la señora que le ponga Nor Suiza y que sepa de otra manera. ¿Me entiendes? Solo así te das cuenta de que vale la pena. Y por lo tanto conectamos con el cuarto reto. El reto de un laico es el reto de ser comunidad, de aprender a ser comunidad, de entender que no somos felices si no está feliz el de al lado. Y hasta que está feliz el de al lado es que nosotros paradójicamente nos sentimos más felices. Porque cuánto trabajo cuesta, ¿no? Pero bendito trabajo y bendito sufrimiento si el premio es ese. ¿Te das cuenta? Quédate con el premio, no te quedes con el sacrificio o el esfuerzo. Quédate con la pachanga de haber hecho un buen amigo y de que con ese buen amigo vas a hacer otra travesura. De eso se trata, creo yo, la aventura de vivir, de entender que yo morí para irme hacia acá y descubrí que la verdadera vida era por acá. ¿Me entiendes? Y nadie nos garantiza que hay que ir por acá, ¿eh? Hay otros que descubren que la vida va por allá. Por eso no podemos excluir a nadie. A veces nos pasa, y ojalá que no nos pasen los paneles, y ojalá que no nos pasen los talleres, que sin querer queriendo nos estamos viendo el ombligo nomás.
Y se nos olvida que nosotros somos sociedad, que la iglesia está montada en una sociedad, que la iglesia es pueblo de Dios. O sea que la iglesia es mucho más que el grupo de personas que está aquí reunido con nosotros. Somos todos los que no están tan bien. Entonces, revisar, y es lo que se me ocurre proponerte, revisar que no estemos excluyendo a nadie. Porque a veces sin querer dejamos afuera del círculo a los agnósticos, a los ateos, a los homosexuales, a los hipsters, a los ninis, sin querer. O sea, no tenemos nada en contra de ellos, pero no están aquí adentro y tendrían que estar aquí adentro. Y entonces cuando nos damos cuenta decimos, a ver, bueno, primero identifica quiénes son. Y eso tampoco es una tarea completa, porque eso segrega. Es decir, a veces decimos, si son apaches, pues junta a todos los apaches y hazle una comunidad de apaches y que vivan como apaches. Pero eso es segregar. Ok, ya no excluimos, pero no estamos integrando. Y entonces a alguien se le ocurre la brillante idea de que vamos a integrarlos y ponemos el departamento de los apaches en el interior de la vicaría. Y ahí está el área de los apaches. Y tienen sus rollos, son bien raros. Si quieres un día te llevo una junta de apaches. Hacen cosas bien extrañas. Hablan su propio idioma, tienen sus propios problemas, dicen, y creemos que con eso ya los integramos a la iglesia, ¿no? Porque ya están adentro del aro del arzobispo. Pero eso no es la vocación del laico. En mi opinión, muy humilde, tenemos que hacer un esfuerzo de inclusión. Tenemos que pasar de la exclusión a la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Que todos podamos participar en todo lo que hace la iglesia. Y tal vez un hipster tenga ideas mucho más frescas para llevar a cabo ciertas tareas que muchos de nosotros, que ya tenemos demasiados prejuicios en torno a tantas cosas. Y tal vez sean los niños o los jóvenes los que nos pongan el ejemplo de qué es cambiar. Porque ellos juegan, para ellos es una aventura, lo que para nosotros es un sacrificio inmenso. Pero pues dale chance. Ahí es donde ese niño va a descubrir la maravilla que es estar juntos, hacer comunidad, tener una fortaleza que no tendríamos si estuviéramos cada quien por nuestra cuenta. No sé si me explico. La tarea de la casa no es la tarea de papá y mamá. La tarea de la casa es la tarea de todos los que formamos parte de la casa. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ayudar, todos podemos aportar algo. Y eso también lo tenemos que hacer en nuestros ministerios, en nuestras comisiones, en nuestros ejercicios laicales dentro de la parroquia. Es decir, incluir. Porque la figura perfecta quizás sea el círculo. El círculo es una figura perfecta donde todos cabemos. Y la iglesia es un gran círculo, un circuito inmenso, donde están chile, dulce, manteca y queso. Y sin embargo la gente se resiste a cambiar. Uno dice estas cosas, toma nota y en la vida real nomás no sale. La verdad. Bueno, pues eso me lleva nada más al tema rapidísimo de la resistencia al cambio. Hay resistencias a cambiar. Y hay resistencias muy sencillas, las que están ligadas a mi personalidad. Por ejemplo, junten sus manos, para que lo sientan. Junten sus manos. Y así. Fíjense bien, les voy a demostrar que hay resistencia. Date cuenta de cómo las juntaste.
Ahora te voy a pedir que cambies la manera en cómo las juntaste. El dedo de la mano derecha está primero. Entonces ahora pone el dedo de la mano izquierda primero. O sea, cambia la manera de juntarlas. Recórrelo, aprieta. ¿Sientes la resistencia? No estás cómodo. A ver, cruza los brazos. Cruza los brazos. Sí, cruza los brazos. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Haz conciencia de cómo cruzaste los brazos, que así los cruzas tú, pero no todos los cruzamos como tú. La mano, en mi caso, la mano izquierda está arriba. Ahora voy a invertir el sentido y aprieten las mujeres con cuidado. Fíjate bien, ya cruzaste los brazos. Ahora, ¿te das cuenta de lo que es una resistencia ligada a mi personalidad? Así hay hartas resistencias en tu vida, ¿sabes? Cuando vas a un restaurante, ¿qué pides? ¿Lo de siempre o le vareas? Lo de siempre. Cuando entras al cine, ¿a qué vas? ¿A ver la película? De siempre. Cuando entras a la iglesia, ¿qué quieres? Más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieres cambiar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo ahora? Que te hagas consciente de las resistencias para que te entrenes y te vuelvas más flexible. ¿Ok? Es decir, lo que no van a encontrar en ningún libro sobre cambio es que la resistencia a cambiar forma parte del proceso de cambio. No la tenemos que excluir, no la tenemos que sacar. A ver, te lo voy a decir más práctico. El más crítico y el que está más negado a echar a andar un proyecto en la familia, en la parroquia, en el trabajo, si de veras se mete al proceso de cambiar, termina siendo el más entusiasta apoyador del cambio. Eso es Pablo. El más perseguidor de los judíos se volvió el más judío de los cristianos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de qué tamaño era la resistencia que había. Porque se hizo sensible a entender que esto no es fácil. Para ti es bien fácil decir, lávate los dientes con la mano derecha porque eres derecho. Pero a ver, tú prueba hoy en la noche, cuando llegues a tu casa, lavarte los dientes con la otra mano. Para que hagas conciencia de que todo lo que hiciste en el día, hubo gente que no te lo entendió. ¿Por qué? Porque lo haces con la derecha y ella no es así. Entonces tienes que empezar a buscar de qué otra manera lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero ser, mira, otra prueba, porque veo gente con historia. No vieja, antigua. Haz la prueba, llega a tu casa, saca las fotos así, y ve cómo has cambiado en los últimos 35 años. Y te vas a sorprender. Yo tengo un amigo que sigue peinándose como lo peinó el doctor cuando nació. O sea, ahí está, así, igualito. O sea, no ha cambiado. Y resulta que él es agente de cambio. Así, Adalaico, agente de cambio, sí. Pues está en chino, que le creamos nada, ¿me entiendes? Está en chino. Entonces, la propuesta, ¿cuál es? Incorpora la resistencia a tu proceso. Date cuenta de que cuesta trabajo. Escoge algo y cambia. Y vas a ver que eso enamora. Vas a ver que eso contagia. ¿Por qué? Porque están viendo lo que te cuesta. Están viendo lo que significa para ti. Y eso es muy bueno. Ahora, hay otras que ya no están en este cajón. Síndrome de la pata de puerco. Todavía tengo tiempo. Rápido. El recién casado que descubre a su esposa hablando por teléfono con el carnicero y que le dice,
Sí, pata de puerco. Nada más córtele 10 centímetros, por favor, antes de mandármela. Ok, el martes, muchas gracias. Y entonces le pregunta a su esposo, oye, ¿por qué pediste que le cortaran 10 centímetros a la pata de puerco? Ay, que esa es una receta. Te voy a hacer pata de puerco al horno. Y la receta dice que hay que cortarle 10 centímetros a la pata. Bueno. Total, hace la receta de la pata de puerco al horno, queda deliciosa, la prueba y dice, bueno, esta es una maravilla. Pero no se queda satisfecho con lo de los 10 centímetros. Y le dice, ¿y esto? No, pues es que esa es una receta que yo heredé de mi mamá. Mi mamá la hacía así y mi mamá le corta. La suegra todavía vive, entonces le habla a la suegra y le dice, oiga, ya me hicieron la pata de, ay, qué bueno, y cómo, delicioso, qué barbaridad. Bueno, si ya lo hizo esta niña, quiere decir que bueno, y bienvenido a la familia. Y pero ¿por qué le corta 10 centímetros a la pata de puerco? Uy, pues decía mi mamá que eso era lo que le daba el sazón. La abuelita todavía vive, allá por la Sierra de Hidalgo. Le habla por cobrar a la abuelita. Le dice, oye, abuelita, soy yo, sí, aquel, mire, quiero saber por qué le cortan 10 centímetros a la pata de puerco al horno. Y la otra sí, oye, con dificultad, ¿no? ¿Cómo? Pues que 10 centímetros de la pata de puerco al horno, ¿por qué? Ah, pues es que yo quería hacerle un guiso a mi marido, pero mi horno era muy chiquito y le tenía que cortar 10 centímetros a la mendiga pata de puerco, pues. Yo estoy convencido de que vivimos en el síndrome de la pata de puerco. Es decir, cuántas de las cosas, de las políticas, de los usos y costumbres, no les ha pasado lo mismo, que era lo que decía el padre Juan Carlos. Seguimos cortándole 10 centímetros. ¿Y por qué hay que cortarle 10 centímetros? Pues no sé, güey, así lo mandó el padre. No. ¿Me entiendes? Y esas resistencias ya no son resistencias ligadas con la personalidad. Esta es otra muy linda. Un cuate que se vestía siempre con un traje verde, pero verde como el de la bolsa que nos están dando. Así verde, imagínate, todos los días. Y llegaba a trabajar y le decían, oiga, ¿y usted por qué viene a trabajar así? Ah, pues es que yo así ahuyento a los hipopótamos de la Ciudad de México. Oiga, pero en la Ciudad de México no hay hipopótamos. Ya ve cómo sí funciona mi traje verde. Habemos muchos que tenemos trajes verdes. Habemos muchos que tenemos trajes verdes. O sea, asociamos nuestro éxito a ciertas prácticas. Yo por años tenía que empezar las conferencias de una cierta manera, porque eso me tenía garantizado el aplauso, hasta que me di cuenta que era traje verde. ¿Sí me entiendes? No todo lo que has hecho hasta ahorita ha funcionado por lo que tú crees. Deja tu traje verde. Deja la pata de puerco al horno como es. No le cortes 10 centímetros. Vamos a probar. Es decir, yo quiero que este día, en lugar de ser una reflexión de por qué, ojalá que sea una reflexión de por qué no. Porque si estoy diciendo que se vale soñar, hoy tenemos que sacar audacia para poder decir entre nosotros, ¿y por qué no? No, pues es que así lo mandan. No, pues es que, bueno, vamos a probar. Primero vamos a probar, primero vamos a ensayarlo, primero vamos a demostrarnos que eso no se puede. Porque muchas de las reglas no escritas en el clericalismo son lo que nos tiene detenidos. ¿No es cierto? Si no cuestionamos eso y no estamos dispuestos a hacer algo al respecto, ojo, cuestionas las trancas, mas no te las saltas.
cuestionas las trancas y propones una nueva norma para ver si funciona, y entonces desatoramos algo. Y tener esa audacia, por supuesto, va mucho en la línea del valor que tienen las mujeres, porque a la gente no le importa cambiar, le importa ser cambiada. Y probablemente mucho de lo que es resistencia al cambio ya no es nada más algo ligado a la personalidad o al proceso social, sino tal vez sea algo ligado a la forma en cómo lo estamos llevando a cabo. Tal vez lo que nos están pidiendo en nuestra comunidad es más participación, pero que de veras le demos espacio a esa participación. Tal vez lo que te está pidiendo un hijo es que le des tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo también es un factor importante para que se dé el proceso de cambio. Ten paciencia. Lo que te toca a ti es poner la semilla. Lo que te toca a ti es generar el surco. Lo que te toca a ti es generar el proceso, pues. Pero tal vez no te toque a ti ver la cosecha. Y la vocación es para sembrar, para generar procesos, para desatar procesos. Y si lo hacemos, entonces estamos teniendo una visión de algo que va a ocurrir tarde o temprano, aunque no nos toque a nosotros recoger los frutos de ello. ¿Cómo hacerlo? Cada mesa, cada taller, creo que tiene el sentido de darnos cómo. Yo nada más diría, como en términos generales, 4 facilitadores antropológicos del cambio. Lo digo muy elegantemente. O sea, 4 maneras de hacer que el cambio humano sea posible. Y que no está escrita en ningún libro, por supuesto. Y si tenemos la posibilidad de que ese cambio lo ritualicemos, nos estamos diciendo a nosotros mismos que eso es importante. Todos hemos ritualizado. Siempre estamos ritualizando. De hecho, déjame decirlo, yo sé que es tu debilidad los domingos, la ritualizada. Pero fíjate bien, es muy importante que empecemos a generar nuestros propios rituales, no que seamos reactivos con el ritual. No voy a ritualizar porque hay que ritualizar, voy a ritualizar porque necesito ritualizar algo para decirle a mí y a los demás, esto es distinto. ¿Sí me entiendes? Bueno, ritualizamos desde antes de nacer. Ahorita se me vino a la mente un chiste que me contaron de un cuate que le dice a su jefe: oiga, jefe, ¿me puedo tomar la tarde? Es que voy a ser papá. ¡Ay, Morales! ¿Cómo no me dijo eso? ¡Qué barbaridad! Pues claro, váyase. Pues qué barbaridad. Sí, ya, adelante. Mañana me platica qué pasa. Y entonces al día siguiente ya llega y le dice: ¿qué fue, niño o niña? Habrá que esperar 9 meses, jefe. Pero en cuanto pasen los 9 meses le aviso. Estamos ritualizando desde antes de nacer. Somos resultado de un ritual. Todo el tiempo ritualizamos. Tenemos que inaugurar el Congreso para sentir que estamos en el Congreso. Si no, no lo sentimos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo otra vez es: hazte consciente del poder que tiene esto y genera tú tus propios rituales. Haz tus propios rituales. ¿Por qué? Porque eso, no estoy yendo en contra de la liturgia, no estoy diciendo cambia la liturgia, eso es otro boleto. Lo que estoy diciendo es, tú genera los rituales en los cambios que estás haciendo, porque la ritualización le va a ayudar a la gente a entender el cambio. La otra gran herramienta, por supuesto, es Alcohólicos Anónimos, Weight Watchers, Boy Scouts, Comelay, Congreso de Laicos, hacer grupos. Por supuesto que aquí tenemos una fuerza que no tendríamos nosotros cada uno en lo individual. Entonces sí te invito a que no te cierres hoy y en cambio a que sí salgas al encuentro y cambies tarjetitas y cambies teléfonos celulares y conozcas a la gente con la que estás.
¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, hacer grupos. Y haciendo grupos podemos fortalecer mucho de lo que estamos haciendo, pero también dosificando lo que vamos a hacer. No propongas cambios que vayan más allá de tu capacidad de poderlos manejar o administrar tú. Dosifica los cambios. No pasemos de la ensoñación a la depresión, porque no sabemos ponernos metas. Si te pones una metota, no la vas a realizar nunca. Mejor ponte una metita, y que la metita sea el motivo de lo que tú puedas y quieras lograr. Es decir, cuchillito de palo, ¿no? Dosificar es importantísimo. Eso es lo que hacen en un laboratorio antes de hacer una prueba en una planta. Pues no estallan la planta, primero hacen pruebas en el laboratorio, primero sacan un producto piloto, primero hacen un taller experimental para ver si jala. Primero, es decir, la prueba ayuda a dosificar y a mantener el caos bajo control. Porque otra manera de explicar el cambio sería tanto como decir, el cambio es una danza entre control y caos. Es una danza entre control y caos. Un terremoto, un sismo, es un triunfo momentáneo del caos. Pero un sismo como el de 85 hizo que la sociedad despertara y adquiriera un control que no había sentido que tenía la sociedad. ¿Y cuál fue nuestro nuevo mecanismo de control? La solidaridad humana. Después de los sismos de 85 descubrimos la solidaridad en la ciudad, ¿no? Y todos lo tenemos experiencias que contar al respecto. Bueno, eso es el cambio, un juego entre control y caos. En la Biblia está escrito que tiembla porque el Señor está presente. Generándonos caos, moviéndonos el tapete, haciendo como que tienes que bailar, si no, no estás vivo. No me digas que eres hijo de Dios. Si ya viste cómo le fue al que es el hijo con mayúsculas, date una idea, ¿no? Date una idea, pues es un quemón para que veas que hay que bailar en serio. Entonces, allá afuera hay mucho riesgo. Los proyectos que hagamos tienen que calcular muy bien el riesgo. Si tenemos poco riesgo, tenemos poco éxito. Ojo, dosificar no es bajarle al riesgo. Tenemos que aumentar las máximas posibilidades del riesgo para tener las máximas posibilidades de éxito, siempre y cuando el riesgo esté calculado, no dosificado. Calculado, ¿qué quiere decir? Que lo peor que pueda pasar con esta idea es que el párroco diga, déjenme pensarlo. Si lo peor que puede pasar es que el párroco diga, déjenme pensarlo, yes. ¿Dónde quiere que lo sigamos pensando, padre? ¿A quién quiere que se lo explique? Yo lo acompaño con el señor obispo. Porque igual usted no sabe darle el twist que le queremos dar al proyecto. Pero, ¿me entiendes? Ese es el riesgo calculado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que el obispo diga, déjenme pensarlo. Pues ya lo dice así. No, que de entrada siempre nos decían, no se puede. No se puede. No hay presupuesto. Pues entonces no lo vamos a hacer. Si tenemos el control del caos, tenemos la máxima posibilidad. Entonces, arriésguete, toma la iniciativa, lánzate al ruedo. La vida es un bello peligro, del peligro del amor. Mi madre tuvo 3 hijos. Si mi padre se hubiera cuidado de mi madre y su fervor, a la reunión de este día le faltaría un orador. Dice Facundo Cabral. No es mío, por supuesto, nada es mío. Y ya para terminar, yo diría, hay un reto espiritual hoy que ojalá podamos asumir con mucha seriedad. Y es el reto de tener sentido del humor. El humor es cosa seria. A veces pienso, y con todo respeto lo digo,
que es más espiritual el sentido del humor que rezar el rosario. A veces pienso eso. Y pienso en el humor, por supuesto, y no pienso en el sarcasmo. Es decir, no pienso en lo chistoso. El humor es cosa seria, la solemnidad es de risa loca. Y yo pienso que si nos aprendemos a reír de nosotros mismos, si aprendemos a poner las cosas en su lugar, podemos cultivar una amistad y un amor. Hoy no quiero dejar de mencionar que me encuentro sorprendido porque tengo un amigo presente que me está escuchando y que él y yo es algo que tenemos en nuestra amistad y que apreciamos tanto y que yo creo que por eso nos va a dar muchos años Dios de poder ser amigos. Sentido del humor. Espero poder dentro de 30 días verlo y decirle: ¿te acuerdas la cantidad de estupideces que fui a decir al Congreso? Pero se reían, eso está bien, eso es bueno, ¿no? El humor es cosa seria. El humor, la muerte para los mexicanos es un valor bien importante, porque si te fijas somos una cultura que se sabe reír de aquello que comienza siempre llorando y llorando siempre se acaba, pero que en el ínter es una pachanga loca, es relajo puro. Y tenemos que recuperar ese sentido espiritual para decir: si quieres hacer reír a Dios, platícale los resultados del Congreso. Pongámonos en las manos de Dios, pero de un Dios que tiene sentido del humor, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. No que se ríe de mí, sino que se ríe conmigo de las travesuras que hago, porque siempre está conmigo. Y ese Dios es un Dios en el que yo creo, un Dios que es persona como yo soy persona, que se siente confundido como yo, que está dispuesto a ser como yo, pero que sabe que no todo está en mis manos. Lo que no está en tus manos hoy está en mejores manos, no lo olvides. Y que esa sea nuestra confianza para el día de hoy. Dije en pocas palabras una reflexión que también suscribo teológicamente. Si todos somos bautizados en Cristo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Pero qué dije hoy? Dije: ser sacerdote es ser puente, es ser factor de inclusión, es ser mediación entre una vida humana y una vida que vaya más allá de lo humano, se abra a la plenitud de lo trascendente. Si dije que somos reyes, es que tenemos que ser guías, tenemos que ser líderes, tenemos que orientarnos hacia el bien común, tenemos que salir a la convicción pública porque somos reyes. Y precisamente porque somos reyes tenemos esta posibilidad de soñar y de compartir el sueño y de identificar las oportunidades para que el sueño se haga realidad. Eso es nuestro sentir. Y si somos profetas, pues también tenemos que denunciar y también tenemos que no perder nuestra capacidad de indignación y también tenemos que ser apasionados con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque probablemente no le guste a la gente lo que hacemos, le incomode a la gente lo que hacemos y lo que somos. Pero si nosotros lo estamos haciendo de corazón, con autenticidad, con congruencia, que ladren Sancho, que vamos cabalgando. Eso es un poco el sentido que le doy a nuestro ser profetas. Y si nada de esto funciona, bueno, pues estamos en un congreso, por lo tanto somos comunidad, por lo tanto pregúntale al de al lado qué le ha funcionado a él, porque en una de esas te sorprendes que hay una muy buena práctica que no has puesto en práctica tú y que deberías de incorporar. Y a eso venimos el día de hoy. Pues espero que este complemento vitamínico de amplio espectro haya sido útil para lanzar los paneles y los talleres. Muchas gracias.